Siemens en alianza con InMotion, principalmente para la industria financiera, pero también hemos invitado a ejecutivos de otras industrias como retail, farmacias, etcétera. Así que va a ser un evento lo más transversal posible. Nos acompañan en esta presentación don Jorge Macías, consejero y asesor de Weatherpool y Sionet, director ejecutivo de la consultora de transformación y liderazgo. También nos acompaña Alex Canela, vicepresidente de Siemens México, y Franco Ramos, que es el gerente del área de canales y partners para esta disciplina de low code de Siemens México y Centroamérica. Bueno, y yo que voy a estar un poco acompañando y dando continuidad. Estos días el director de la filial de InMotion en México. Bienvenidos a todos nuevamente. Quizás mientras tanto, algunos avisos parroquiales. En el ambiente que ustedes tienen ahí de Click Meeting, pueden ustedes perfectamente hacer o solicitar alguna pregunta levantando la mano. Por moción de orden, todas las preguntas y respuestas las vamos a hacer al final del evento. Y si alguien necesita ayuda, ahí dentro del tool, ¿cierto? Del toolbar, pueden pedir ayuda y va a estar siempre soporte nuestro apoyándolo frente a algún requerimiento, o si no conocen también la plataforma, pueden pedir acá asistencia sin ningún problema. La agenda principalmente va a estar dividido en 4 momentos. Un primer momento de la bienvenida, donde Alex nos va a dar algunas palabras como vicepresidente y ejecutivo principal de Siemens México en la disciplina de software. Posteriormente vamos a dar la palabra a Jorge Macías con la charla Transformación y Low Code. Y como tercer tema, Franco Ramos nos va a acompañar con una pequeña presentación de la plataforma Mendix y una demo en vivo, ¿cierto? Y al final, todo lo que son las preguntas y respuestas respectivas. Entonces, ya habiendo completado el minuto de espera, damos inicio al evento, ¿cierto?, de Low Code, aportando valor al negocio. Para comenzar, vamos a hacer una pequeña revisión de los productos y servicios de nuestra corporación InMotion. Como InMotion estamos presentes en gran parte de América Latina y también en Estados Unidos. Por lo tanto, somos una empresa realmente regional en las Américas. Si bien tenemos muchos sistemas propios que apoyan el negocio principal, ya sea en el back office o en el front office de distintas industrias, hoy en día el motivo esencial es presentar la alianza que ya hemos firmado con Siemens en toda la región, principalmente hacia la región andina, pero también México y Centroamérica. Y bueno, InMotion hoy en día está presente en gran parte de la industria, ya sea de telecomunicaciones. Hemos implementado proyectos de telecomunicaciones en todas estas empresas de telco en Latinoamérica, en el área de finanzas y seguros, gobierno y educación, servicios, retail y otras industrias relevantes. Por lo tanto, en esta alianza con Siemens, la idea es llevar estas plataformas de última generación hacia todas estas industrias en la región de Latinoamérica. Brevemente una sintonización. Hoy en día, ¿cierto?, la Asociación Mexicana de Venta Online ya hicieron un primer recuento del 2020, más de 300.000 millones de pesos mexicanos vendidos a través de e-commerce solamente en México, ¿cierto?, y generando un crecimiento de más de un 81% respecto al 2019. Esas son cifras realmente fantásticas y todo esto representa casi un 10% de todo lo que vende el retail en México. Ahora bien, una de las conclusiones muy interesantes es que estos más de 300.000 millones de dólares se están vendiendo casi en un 73%
a través de dispositivos móviles como este. Y fíjese, no a través del uso de un laptop o de un computador tradicional. Entonces, eso nos lleva a que las ventas hoy en día, pandemia y post-pandemia, el celular, el dispositivo móvil es el rey. Entonces, aquí viene la primera pregunta. Habitualmente estamos viendo todo el trabajo de despliegue de aplicaciones, pero primero lo estamos desplegando en los laptops, primero lo estamos desplegando en los dispositivos tradicionales, siendo que más del 70% de las transacciones de e-commerce en retail en México están siendo a través de celulares. Entonces, ese paradigma de decir, mi aplicación permite ser vista en celular, pero no está hecha para celular, eso se acabó. El que no despliega realmente aplicaciones en estos dispositivos con el mejor Customer Experience, va a ser muy difícil que compita contra los que ya lo están haciendo. Y a partir de aquí empieza un imperativo muy interesante, porque los sistemas antiguos, todos sabemos que están hechos con arquitectura antigua. Pero ¿cómo es un sistema moderno? Un sistema moderno se parece a esta analogía, ¿cierto? Un sistema hecho en los años 80, en los años 90, en los años 2000, lo más probable es que esté fabricado como esta navaja suiza. En cambio, hoy en día, el imperativo de los negocios es totalmente cercano a la arquitectura que ustedes ven a la derecha. Es cómo mudarse de la arquitectura antigua a la nueva. Low-code tiene gran parte de esta solución, donde ya todos los conceptos de los conectores, las APIs, multicloud, todos los conceptos de Kubernetes, microservicios, todo ya está acoplado y todo lo que se desarrolla a través de esta plataforma de Siemens permite crear sistemas que ya nacen totalmente nativos en la nube y ya nacen totalmente con microservicios y estamos con una arquitectura del 2020 en adelante. Y bueno, por supuesto, tenemos otro imperativo como la seguridad en las transacciones, que también las proveemos a través de low code, ¿cierto? Y una serie de requerimientos que el negocio nos va a comenzar a forzar a desarrollar y a desplegar rápidamente. Y aquí vienen las grandes preguntas. ¿Dónde enfoco la transformación digital? ¿La enfoco en el back office? ¿La enfoco en el middle office? ¿O la enfoco en el front office? La verdad es que hay muchas estrategias, algunos estarán mucho más débiles en su back office y están haciendo proyectos de transformación desde el core, pero hay otros que han decidido empoderar el middle y hay otros que han decidido directamente no hacer nada en el back office o en el middle y empoderar el front. Pero todo esto está relacionado, porque si yo quiero empoderar el front, tengo que también mejorar el middle y tengo que mejorar el back office en cierta manera. Entonces, el paradigma, ¿cierto?, es que ahora vamos a tener muchas piezas jugando entre sí y, por lo tanto, todas esas piezas del back, el middle o el front son condición esencial a controlar para dar un buen servicio hacia el cliente final. Y, por ejemplo, cada vez más un banco digital va a tener muchas capas, toda la capa de omnicanalidad al cliente, el canal de atención, vamos a tener que entregar herramientas de autoatención, el front tiene que estar disponible, pero por supuesto tiene que conversar con el back y todos estos circuitos de los journey hacia el cliente nos están generando requerimientos para que las áreas de las aplicaciones, para las áreas que construyen software, estén desplegando soluciones a buen precio, con buena calidad y en el momento adecuado. Siempre vamos a tener el problema que la gerencia, ¿cierto?, comercial critica a la gerencia de operaciones de la gerencia informática para todos estos journeys. Pero aquí es donde se viene el concepto de low code, porque toda esta complejidad de back, middle y de front office, el low code permite entregar aplicaciones nuevas con arquitectura nueva y con mínimo esfuerzo de programación. Eso es low code. Programar muy poco o casi nada y dejar que robots, que inteligencia que ya existe, ¿cierto?, la vayamos
sumando, acoplando para todo esto. Entonces, lo que ha hecho InMotion es asociarse con el número uno del mundo, que es Siemens, y básicamente hoy en día la plataforma de Siemens se llama Mendix, y está en todo el ciclo de desarrollo, ya sea la parte de idear y diseñar, todo con Scrum y metodología, ¿cierto? Conceptualmente, los diagramas de flujo, los prototipos, la interfaz, el Customer Experience, pero la idea es que una vez que diseño, gran parte del código ya se aporta en forma automática. Pero esto no es solamente un generador de código, eso lo tenemos desde los 4GL en la década de los 80, para los que somos de esa época, pero aquí además tenemos todo un ambiente colaborativo para hacer pruebas remotas, para desplegar multi-cloud, cloud native y todo con Kubernetes microservicios, el control y monitoreo y por último el governance. Entonces tenemos toda una suite, todo un ambiente de última generación y aquí el gran cambio de paradigma es el siguiente. Tenemos que lograr romper esa barrera entre el área de negocios y tecnología, y en este caso, esta plataforma Mendix permite sumar a las áreas de negocio a todo el ciclo de creación, diseño, construcción, pero también en el despliegue y dando un gobierno. Entonces, lo que vamos a presentar a continuación son algunas charlas, y previo a eso, doy la palabra a Alex Canela, vicepresidente de Siemens para la región de Mesoamérica, es decir, México y todo Centroamérica, que nos va a dar algunas palabras de la alianza, ¿cierto? Adelante, Alex. Muchas gracias por estar con nosotros. Una excelente introducción, Edson. Muchas gracias por la misma. A mí me toca, primero, bueno, decirles muchas gracias por la invitación a InMotion, al menos compartir 5 minutos de esta visión que tenemos desde Siemens, de lo que significa el futuro. Somos una empresa con 170 años, más de 170 años en el mercado, más de 123 específicamente en el mercado mexicano. Y nos ha tocado ver transformaciones tecnológicas por muchos años. Nuestros futuristas estiman que en este siglo de 100 años veremos cambios equivalentes a 20,000 años si lo comparáramos con las velocidades de las transformaciones tecnológicas que vimos en el pasado. Es decir, mi hijo en los siguientes 10 años verá, solamente en los siguientes 10 años verá muchos más cambios tecnológicos que los que vivieron mis padres durante toda su vida. Hoy quiero hablarles de 3 conceptos muy importantes y reforzarlo, como lo dijo Edson. Vamos a hablar un poco de low code, vamos a hablar un poco también de la democratización de la programación y el desarrollo de programas ágiles y la velocidad que se necesita para llegar al mercado. Es interesante, pero a la vez lógico pensar que si el software automatiza y facilita tareas, entonces habría que tener software que creara software y que lo creara por nosotros y que no necesitáramos entonces aprender un lenguaje de programación para que entonces nos enfocáramos en los procesos, en la creación del valor, en la creación de los procesos. Y eso es exactamente lo que hace Siemens. Siemens automatiza a través de Mendix la creación de aplicaciones de una manera líquida, es decir, una vez que decides qué quieres, el programa te lo entrega tanto para computadora como para teléfono móvil, por ejemplo. Lo hace de una manera tan sencilla que no necesitas entender la programación. Y eso es la segunda tendencia que quería de alguna manera mencionar durante mi intervención. Esta tendencia de la democratización de la programación, en donde pondremos en manos de los creadores del negocio la capacidad de programar sin necesidad de esperar a IT. Porque sabemos la carga de IT. Ahora no es sin IT. Evidentemente, esta herramienta permite a IT entregar una plataforma al negocio que le permita crear aplicaciones por sí mismo, como hoy probablemente ya lo hacen en Excel y con macros, pero ahora con tecnología de punta y con un gobierno para el control de la misma. Y los creadores de negocio o de producto tienen la capacidad entonces de crear aplicaciones que les ayudan en sus procesos. Que además es mucho más fácil
crear una aplicación en Mendix que incluso explicarle al programador qué uno quiere. Y finalmente, y evidentemente, esta tendencia de desarrollo de proyectos ágiles. Ya no podemos esperar aquellos proyectos de 6 meses con Waterfall. Ya estamos en tecnologías de desarrollo de programas ágiles que tienen ciclos mucho más rápidos de desarrollo. Y para eso se necesitaba entonces una herramienta que no solamente eliminara la necesidad de crear código, sino que también estuviera diseñada de manera nativa para manejar entonces estas metodologías de desarrollo ágil como se necesitan. Estas son las 3 tendencias que quería compartir hoy. Y agradecer principalmente entonces a Edson Díaz y a InMotion la posibilidad de compartir con ustedes estas tendencias. InMotion, una empresa de 26 años de experiencia, con presencia, como ya se presentaron, en Estados Unidos y en Latinoamérica, que tienen un amplio grupo de especialistas en muchas tendencias, no solamente low-code. Ellos también tienen experiencia en procesos propios y en RPs, así como también desarrollan sus propias aplicaciones y dan servicios financieros y de seguros. Y es interesante entonces cómo llegamos a esta alianza que tenemos hoy con InMotion. InMotion nos buscó en un comienzo porque ellos necesitaban una herramienta que les ayudara a atender a sus clientes y a desarrollar aplicaciones de una manera más rápida. Hicieron su propia investigación, identificaron que low code era lo que necesitaban para tener estos ciclos de desarrollo de innovación más rápidos. Y encontraron que Mendix, a través de todos los estudios, incluyendo Gartner, que nos posiciona como la herramienta más importante del mercado y la líder, y deciden por Mendix y comienzan a desarrollar entonces sus plataformas en ello. A mí lo que me gusta mucho es que justamente por haber comenzado a utilizar nuestras herramientas se dan cuenta del potencial y el beneficio y dicen, ¿sabes qué? Necesitamos compartir esto con nuestros propios clientes y darles también no solamente aplicaciones, sino la posibilidad de modificar o crear las propias a nuestros clientes. Y es ahí donde creamos esta alianza por el beneficio justamente del mercado, en este caso latinoamericano y de Estados Unidos, donde InMotion no solamente tiene la capacidad hoy de entregar servicios utilizando nuestra plataforma, sino también tiene la posibilidad de implementar nuestra plataforma y ayudarle a sus clientes a desarrollar y y poder desarrollar sus propias aplicaciones con lo último en tecnología. Es así entonces que me da gusto darles la bienvenida a este evento, donde tenemos la oportunidad de hablar con especialistas e incluso ver en primera persona las ventajas de una aplicación como es Mendix, y agradecerle evidentemente a Edson y a InMotion por la invitación a abrir este evento. Mil gracias y espero que lo disfruten. Muchas gracias, Alex, por tus palabras. Y efectivamente, esta alianza cobra mayor valor porque nosotros como corporación InMotion decidimos primero ser clientes de Siemens e invertir un presupuesto bastante importante para comenzar a crear la nueva generación de algunas plataformas de alguna industria. Y una vez que efectivamente supimos que se requería una plataforma de low code, contratamos consultores norteamericanos, nos mostraron las distintas opciones y decidimos quedarnos, por supuesto, primero como clientes y crear una fábrica propia interna que adoptara la plataforma de Siemens Mendix. Y a partir de ahí, una vez que ya entendimos el valor como clientes de la plataforma, decidimos además dar un siguiente paso, como bien decía Alex, de tomar la representación de Siemens para una buena parte de los países de América Latina, y acá estamos lanzando esta alianza. A continuación, y antes de la presentación de Jorge Macías, vamos a hacer una pequeña encuesta muy breve. Por favor, estar todos atentos a responder la encuesta y continuamos adelante. Antonella, si pudiéramos lanzar la primera pregunta. Perfecto. La pregunta es muy sencilla. ¿Actualmente en su empresa han adoptado alguna plataforma low code para construir sus aplicaciones de negocios y hacia la cadena de valor? Entonces, ya vamos en el 49%. Gran parte responde que no tiene una plataforma low code. Un 4% solamente dice que sí tiene o que ha comenzado a trabajar en ello. Vamos a ver unos 5 segundos más.
pero claramente la tendencia es, ¿cierto? Más, casi un 80% no, 20% sí. Perfecto, vamos a dar por finalizar la votación y ahí estamos compartiendo los resultados. Entonces, interesante indagar esto en tiempo real, sobre todo los asistentes de Latinoamérica de este evento. Perfecto. Vamos a dar entonces paso a la siguiente presentación. Don Jorge Macías, ingeniero electrónico y actual director ejecutivo de la consultora JMBTL de Transformaciones y Liderazgo. Jorge Macías ha sido director de operaciones y director de informática de varios corporativos, algunos de ellos transnacionales, tanto en la industria bancaria como industria de seguros. Por lo tanto, tiene mucha experiencia en la industria financiera. Es además consejero asesor de Whirlpool y Sionet. Y bueno, damos la bienvenida, Jorge, muchas gracias. Y básicamente, entendiendo que esto es una transformación no solo tecnológica, sino que también de la cultura, quisiéramos que tú nos comentes cómo una consultora ve este proceso de adopción de esta nueva tecnología. Jorge, Edson, muchas gracias a todos y a todas. Primero, buenos días. Muy honrado y muy agradecido de haber sido invitado a este evento. Creo yo, parteaguas e importante por lo disruptivo, lo innovador en cuanto a herramientas. Y vamos a ver cómo realmente esto, si bien es disruptor hoy por la evolución y la fase en la que se encuentra este tipo de herramientas, veremos también que tiene su antecedente. En este libro poderoso que a mí que me encanta leer y más valdría porque hay que mantenerse actualizado, y no solo por la lectura, sino por la experiencia, dice Sun Tzu, los guerreros victoriosos ganan primero y luego van a la guerra. Esto es decir, ven, visualizan, planean y luego ejecutan, mientras que aquellos derrotados primero van, se meten en la escaramuza, los vapulean y luego tratan de ganar, se tratan de componer y reagrupar. Solo es una decisión saber y decidir cómo lo vamos a hacer. Vamos a ver 4 puntos muy concretos y les quiero compartir hoy. Hablar de estrategia y de transformación y cuáles son los retos que hoy tenemos, no solo para el sector financiero, bancario y de seguros, estoy seguro que para todas las industrias. El reto en el sector financiero, México, Latinoamérica y global, veremos vistazos de ello. ¿Qué alternativas tenemos para ello? Y cómo podemos transformarnos a partir. Así que vamos a ver, como estrategia, hablemos de elementos que se requieren cuando hay temas, hablemos de conflictos en este lenguaje Sun Tzu, ¿verdad? Entre partes, personas, stakeholders, participantes de un modelo y procesos. Hablemos de la importancia de cada una de estas partes, cuáles son las causas y efectos, cuál es el énfasis, cuál es el modelo, qué tenemos que visualizar, qué tenemos que quitar, reacomodar o incluir. Y como tercer punto, si es algo diseñado o en lo que hemos venido trabajando, ¿cómo vamos a enfrentar aquello que estamos enfrentando, si eso es lo que estamos visualizando? O como a mí en lo particular me gusta verlo, si estás hablando de lo que hoy ves, ¿por qué no ver más allá? Es decir, más allá de lo que ves. ¿Y por qué no llevar más allá los límites? Le hace más allá de la visión y más allá de los límites, ¿vale? Con lo cual, empecemos hablando de transformación. Porque si vamos a transformar, tienes que empezar por arriba. El primer transformado tiene que ser el líder. Luego, entonces, tenemos que identificar y evangelizar, si cabe la palabra, alinear a los líderes con los cuales estamos interactuando en esa esfera o esferas de influencia en donde estamos o compitiendo o sencillamente creando algo nuevo, innovador, disruptivo, si eso es lo que queremos, o de plano estamos creando, porque no es lo mismo innovar y disromper que crear, no es lo mismo. Luego, asegurarnos de haber entregado, fíjate esto, haber entregado e insertado en esos líderes el propósito, la visión,
los objetivos de lo que estamos buscando, para enseñarles finalmente a multiplicar lo que han recibido. Porque si no vas enganchando carritos, no hay liderazgo y luego no hay incepción, por lo tanto no hay multiplicación y entonces no hay transformación. Y espero estarme explicando. Cierro este tema concretamente con este pensamiento personal. El primer transformador debe ser el líder, porque si no, ¿de qué transformación estamos hablando? Y aquí queda claro, espero, no estoy hablando solo de transformación digital, estoy hablando sencillamente de transformar, porque si queremos transformar, primero la persona, luego las empresas, los grupos sociales, las esferas en las que participa, y entonces hablemos de empresas, de emprendimientos, ¿verdad? Así que yo recuerdo, porque es una experiencia personal, una casa de bolsa entre el año 88 finales y mediados del año 90, en la cual estuve yo como responsable del desarrollo, así se llamaba entonces, de sistemas. Hoy esa empresa es un grupo financiero con sede en el occidente, concretamente en la ciudad de Guadalajara. Sigue existiendo, solo que ya no solo es casa de bolsa. Ahora también es un grupo financiero completo. Tiene su aseguradora, tiene su banco, tiene la casa de bolsa, tiene fondos de inversión, etcétera. Ya entonces, hablo de finales de 88 y todo el año 89, se trabajaba con ni siquiera primera, una segunda generación de una plataforma que generaba código. Porque en aquella casa de bolsa, la visión concreta del que era el director, el que era mi líder, el que era mi jefe, era: tengo a la mejor gente, poca, con toda capacidad, y aquí hago un paréntesis, este director él mismo programaba, es decir, nos exigía programar. No necesariamente estaba yo de acuerdo o en desacuerdo con ello, porque siempre he tenido más mente estratega, aunque le he metido mano desde muy chavo a todo este tema. Cierro el paréntesis, con lo cual nos dimos a la tarea, me di a la tarea de decir: oye, si somos pocos y de alto perfil o de amplio perfil, ¿qué plataformas hay que aceleren el ciclo? Yo ya pensaba entonces en esos términos y encontré una: Powerhouse, casa, Cognos de Canadá, generaba código ya en aquel entonces. Claro, dirigido y para un mercado de consumo estrictamente de las áreas de sistemas. Entonces, sí, aceleraba mucho los ciclos, por así decirlo, de creación de contenido para TI, pero nunca dirigido al negocio. Con lo cual, la visión era para acelerar el ciclo de generación en las áreas de sistemas, pero que requerían usuarios con mucha experiencia y con mucho expertise, no solo de sistemas y de conocimiento de procesos de software y de uso de arquitecturas y plataformas, pero también, por supuesto, que fueran muy avesados en los procesos de negocio en los que participaban. Solo como referencia, en aquel entonces, pues, ya existía una plataforma de generación de código. Nuevamente estoy hablando de los años 88, 89, 90 más o menos. Todavía vivió como 4 o 5 años más esa plataforma hasta que fue adquirida por una mayor, si no mal recuerdo, Oracle, Powerhouse de Cognos. Continuando con Sun Tzu, mira por tus soldados, porque como miras por un recién nacido, así estarán dispuestos a seguirte hasta los valles más profundos, a las cimas o a las cimas, y cuida de tus soldados como cuidas de tus queridos hijos y morirán gustosamente contigo. Cierro cuotas. Sun Tzu, ¿qué te está diciendo? El líder, los primeros que se tiene que ocupar son de las personas. Si quieres transformar, lo tienes que hacer por medio de las personas. Así que, dicho lo cual, pasemos a ¿y qué pasa hoy en el sector financiero? Y yo te llevo a este concreto cuadro. Te pido que te fijes en la columna penúltima que dice tasa de crecimiento real anual de los activos, que es el ROE, Return of Equity. Datos del Banxico al sistema financiero al cierre de junio, comparados en 12 meses vista, le hace julio 2020, junio 2021. Fíjate lo que te dice, crecimiento del 4.2, pero yo te invito a que veas seguros y fianzas, prácticamente estacionado el 0.3, pero la banca comercial creciendo el 9.1. Y luego
la última columna, en donde ves cómo los primeros 5 participantes de cada uno de estos renglones, en general ocupan o tienen el 70% en promedio del mercado. Concentración alta, pero o estacionamiento de valor o hasta de alguna manera destrucción de valor. Y esto es tremendo. Vale la pena visualizar. ¿Por qué? Hay activos de la banca múltiple que sumaron 10.95 billones. Implicó una contracción del 9,2% versus los 12 meses previos. Una caída anual en términos reales de el 40% aproximadamente en el valor de la posición activa de operaciones. Claramente una tracción mucho menor en volumen, lo cual hemos estado viendo claramente. Saldo de créditos, disminución casi del 12%. Hay una tremenda recomposición de activos y eso también lo estamos viviendo, estamos depurando como sector financiero. Un incremento en el nivel de capitalización que creció prácticamente el 1% en la banca. Te hablo de la banca. En seguros yo te digo, porque tengo esa última experiencia previa, es bastante más grande que un dígito. Está arriba del un dígito, anda por el 11 o 12% por lo menos. La rentabilidad de los bancos medida a través de la razón de utilidad neta de los últimos 12 meses es el ROE. Ese es el que ha disminuido tremendamente y por eso es que es tan importante observar cómo y quiénes pueden aportar a la generación de valor, al construir valor, ¿cómo? Generando flujo de efectivo, disminuyendo gasto e incrementando la utilidad vía la generación de flujo de efectivo precisamente en el activo. Así que, dicho lo cual, ¿cómo podemos aportar? Eso es la visión en México. Pero la visión internacional, esta fuente de Consuelo de la Calle, que es una especialista en esto y que vía KPMG fue invitada porque ella es una líder en este tipo de mercados financieros en la zona europea, que invitó a diferentes regiones y tuvieron como conclusión a principios en el segundo cuarto de este año, en 2021, un estudio que está disponible y lo pueden ustedes consultar, y llegaron a estas conclusiones. Primero, se requiere establecer niveles de rentabilidad apetecibles. Claramente lo vimos en los números que acabamos de compartir. Luego, entonces, buscar una eficiencia muy alta y un valor tremendo en las fusiones. Le hace crecimiento no orgánico. Están hablando de apostarle al crecimiento no orgánico. ¿Qué es esto? Fusiones y adquisiciones. Luego, otra pata tiene mucho que ver con gobierno. De hecho, Alex Canela nos los compartía. Gobierno, no solo en la empresa, pero alineando a la estrategia de todos los actores, incluyendo TI, que también tiene que cambiar su rol, y vamos a ver por qué y cómo. En el caso concreto de la banca, en Basilea 3, en el caso concreto de Seguros Solvencia 2, sabemos que en México esto ha acelerado mucho, pero ha tenido un costo tremendo para el sector de seguros en términos de aportación de capital, pero también viene lo propio para el sector financiero, hablo de banca y banca comercial. Observa mucho la transformación digital y el extraer el valor de los datos. El petróleo del siglo XXI, data. Luego observar Big Tech versus FinTech. Hay mucho crecimiento en FinTech e InsurTech, perdón. Y este crecimiento está llevando a mucha oferta de emergencia, de actores emergentes con soluciones muy concretas que contrastan con lo que ofrecen las grandísimas empresas de tecnología que, ocupadas de estos emergentes que están ocurriendo, como lo que pasó cuando la .com a principios del siglo XXI, ¿verdad? Que empezaron a surgir y que muchos reventaron, pero que jugadores o key players han resurgido y hoy son los grandes jugadores, como un Google, por ejemplo. Así que tenemos que observar esto. Y finalmente el tema de la reputación de cara a la sociedad. Pero ¿y todo esto cómo afecta en ello? Con lo cual me voy a otro ejemplo que acabo de vivir en los últimos 8 años y hasta el mes a principios de este año, en donde durante prácticamente 8 años fungí como miembro del Consejo de Administración, parte del Comité Ejecutivo y CIO y CEO de una compañía de seguros, en donde mi rol de transformación tuvo que ver justamente con darle voz en el Consejo y en el Comité Directivo a la tecnología como estrategia y para ello transformar el rol de las personas vía liderazgo de transformación a esas personas. Le hace
volverlos y llevarlos de ingenieros y ejecutores a visionarios y asesores. Y ese rol de transformación es el necesario para todo lo que sigue en TI. Así que vamos a hablar ahora concretamente de qué sigue en esta transformación, apoyándonos y apalancándonos con una estrategia fundamentada en low-code. Primero, en un foco de estrategia, 3 elementos clave. Nuevamente, perdón, acá tenemos algún ruido externo, pero bueno, vamos. 3 elementos clave que son columnas de lo que low-code nos ayuda. Primero, un entorno que nos da mucha seguridad por trazabilidad y porque podemos reutilizar todo lo que genera vía parámetros vertidos por el conocimiento del usuario final. Segundo, gobierno, vía la inteligencia artificial, que es parte misma de la infraestructura de autoaprendizaje que tiene una herramienta como esta, y concretamente Mendix de Siemens, por volúmenes altos de uso de usuarios, tanto del usuario final, pero en un scope que puede incluso incluir a las áreas de TI con un perfil ya transformado, hablo, y el uso masivo de la data analítica, no solo de TI, pero sobre todo del negocio. Y finalmente el rendimiento, que para efectos de estrategia, si no leemos en el número de hasta abajo a la derecha, en el estado de resultados que se le importa al Consejo de Administración, al board, al presidente y al director general, no podremos ser como TI parte de la estrategia, y espero estarme explicando con toda claridad. Finalmente, llevarlos a esta lámina, cómo apalancar tácticamente una herramienta como low code, y nuevamente leyendo este triángulo de abajo hacia arriba, por el usuario experto, porque estas herramientas, y esta en concreto dirigida sí y principalmente al usuario experto en el negocio, no necesariamente el DTI, pero también para el DTI, como veremos al final, porque hay una integración y entrega del conocimiento del usuario final por medio de parametrización para la generación y reuso de código paquetizado, le hace ejecutables, le llamaríamos en el lenguaje antiguo, que era como funcionaba, por ejemplo, Powerhouse de Cognos, como cuando lo comentaba, bueno, Mendix, ahora en esta, digamos, tremenda generación, yo no sé si la cuarta, quinta o cuál generación de estos generadores de código tan maduro, tan exitoso, y me acabo de encontrar, y digo me acabo, con un amigo muy cercano aquí en el sector financiero, que ya están usando con mucho éxito Mendix, y con mucho gusto ya les darán la referencia de con quién dirigirse para este tipo de referencias, y están haciendo uso de este tipo de herramienta precisamente para acelerar la transformación, la innovación y la disrupción concreta ya en el sector financiero, en una aplicación en México en concreto, para esta automatización y esta generación de funciones de negocio, por así decirlo, sin código hacia el usuario final. Claro, con código hacia el usuario de TI, un usuario ya experto y transformado hacia ser asesor de negocio. Pero no solo para procesos de front, no, también para el middleware y también para el back office. Le hace procesamiento, multiprocesamiento en paralelo, pero también de alto volumen. Y espero estarme explicando. En procesos críticos, diría la penúltima capa en este triángulo, para luego dejar desarrollo de aplicaciones complejas. Es decir, no estamos hablando nada más de entrega de usuario final, sino también desarrollo de aplicaciones sumamente complejas. Cerraría Sun Tzu, y viene muy a cuento de lo que estamos acá compartiendo. Como en la escala musical hay 5 notas base, no más de 5. Sin embargo, las grandes combinaciones, las grandes sinfonías, lo cual requieren un director de orquesta excelso, consumado, experto, puede crear combinaciones infinitas y verdaderamente hacer de esto una sinfonía. Así que recordemos, el objetivo es utilizar herramientas como Mendix de Siemens y Loco para ir más allá de la visión y más allá de los límites. Soy Jorge Macías, yo les agradezco mucho, un abrazo y muchas gracias
por permitirme estar con ustedes. Muchas gracias, Jorge, por tu estupenda presentación. Antes de dar continuidad con la charla de Franco Ramos, estaba buscando acá, no sé si se ve mi pantalla, disculpen. Sí, se ve. Perfecto, perfecto. Fíjense que hace varios años atrás el presidente mundial de BBVA ya lanzó esta frase que es bien disruptiva. En el futuro, que es hoy ya ese futuro, BBVA será una firma de software. Eso es un parteaguas, un cambio de paradigma, un cambio y un giro importante en un banquero de clase mundial como Francisco González. Y esto quiere decir que cada vez más esta brecha, estas amenazas digitales, no solo se resuelven con la palabra insurtech, ¿cierto? O fintech. No todo yo voy a terminar haciendo un joint venture, una alianza, comprando una startup, sino que también va a haber un proceso muy fuerte de volver a construir software propio y encontrar ahí la ventaja injusta. Y cada vez más estas corporaciones que ya están invirtiendo millones de dólares en ser muy fuertes, en construir valor a partir del software, van a ser nuestras también amenazas digitales del presente futuro. Esto Francisco González lo dijo hace 5 años atrás. Entonces, herramientas como Mendix de Siemens, siendo la número 1, como decía Alex, parafraseando a Alex, software que construye software. Eso ya es un parteaguas, las bases están cimentadas desde hace décadas, los lenguajes 4GL existen ya desde los años 80. Nosotros mismos como grupo en Chile fuimos constructores de los principales uppercase y lowercase, que incluso generamos código en COBOL a través de robots que generan software a partir de software. Pero hoy en día no es solo crear un trozo de código, es como ese código está inmerso en un mundo arquitectónico, tecnológico, con diseños totalmente nuevos, disruptivos, donde lo que ya se hizo en la forma de los años 70, 90, hasta el año 2000, ya no aplican. Si yo construyo software a la antigua, no me voy a poder conectar ni con el banco, ni con la firma electrónica, ni con el SAT. Necesitamos tener plataformas modernas para competir contra las amenazas digitales que ya nacen con tecnología moderna. Y una de las esperanzas para poder nivelar estos desfases es la plataforma de low-code de Mendix, ¿cierto? Respaldada por la firma internacional alemana Siemens. Entonces, básicamente, ahora dejo con ustedes a Franco Ramos, gerente de la práctica Mendix y de software de Siemens Centroamérica y México, quien nos va a hacer una breve presentación, según la agenda, ¿cierto? Y básicamente una demo dentro de estos 20 minutos. Adelante, Franco, muchas gracias. Muchas gracias, Edson, y para mí un placer estar aquí el día de hoy con ustedes para poder transmitir en estos 20 minutos cuál es la metodología, cómo funciona, qué ventajas, beneficios. Yo voy a ir un poco más hacia la parte técnica, cómo podemos soportar lo que previamente ya se estuvo platicando y las tendencias. Por favor, cualquier duda o pregunta que tengan, vayan ayudándonos en el chat. Tenemos un equipo extendido que nos estará apoyando con pues la resolución y tendremos una sesión al final de esta presentación. Mi nombre es Franco Ramos, ya lo mencionaron, igual colocaré este slide al final de la presentación para que puedan conectar con nosotros. Y ya hablaron previamente de las tendencias, el posicionamiento, la importancia, algunas características importantes. Y bueno, aquí otra de las frases en donde Alex mencionaba al inicio de la presentación, el cambio o el ritmo con el que se están evolucionando no solamente las aplicaciones, la tecnología, y bueno, realmente este ritmo nunca había sido tan rápido, pero de algo sí estamos seguros, nunca volverá a ser tan lento. Entonces tenemos nosotros que adaptarnos, ajustarnos
a las nuevas metodologías para poder generar estas aplicaciones. Entrando ya en un poco más el día a día de cómo se pueden generar aplicaciones y los requerimientos que va teniendo cada uno de los usuarios, cada una de las divisiones, cada una de las compañías, pues bueno, ustedes ven ahí pequeños circulitos y a manera gráfica, pues la parte de TI tiene sus propios requerimientos en donde hay un conjunto de aplicaciones, un conjunto de archivos, extensiones diversas que se tienen que administrar, trabajar y colaborar finalmente. Ahí ven un montón de líneas que están interconectadas y eso es justamente lo que va a empezar a complicar un escenario para poder programar como lo hacíamos hace pues ya varios años. La parte de marketing, cadena de suministro, producción, operaciones, cualquier área que ustedes identifiquen, tiene sus propios requerimientos. Y si nosotros hacemos un mapeo de todos ellos, pues vamos a empezar a ver que tenemos las siguientes tendencias y los siguientes retos. La primera, pues es una necesidad de poder adaptarnos a estos cambios de manera muy rápida porque tenemos una explosión de complejidad. Realmente hoy las aplicaciones y cada vez son más flexibles. ¿A qué me refiero con ello? Pues bueno, tenemos diferentes aplicaciones, capacidades, dependiendo si estamos entrando desde el punto de vista de un usuario, de un cliente, desde el punto de vista de un manager, de un director, de un administrador de la solución, los requerimientos son muy distintos. Entonces, pues necesitamos una solución que me permita adaptarme muy rápido a estos cambios para poder seguir teniendo esa competitividad en el mercado. Finalmente, la adopción de la tecnología es un tema crucial. Nosotros podemos contar con la mejor tecnología para desarrollar aplicaciones o para diseño, programación, pero si no tenemos esa curva de aprendizaje rápido, puede llegar a ser muy complejo. Eso es algo que me da esta herramienta, ya que mediante la metodología low code, ustedes van a ver a continuación cómo tenemos diferentes niveles y capacidades para poder utilizar la plataforma, ya sea si son usuarios que van comenzando o que no son especialistas en la parte de programación, si son arquitectos que se dedican ustedes a desarrollar aplicaciones o especialistas, y bueno, si tienen la experiencia inclusive para poder seguir complementando y generando más aplicaciones sobre pues los que ya están de manera predeterminada, es algo que podemos hacerlo, lo tenemos a diferentes niveles. Y al final, pues bueno, las tendencias van cambiando. Esa es un reto porque nos tenemos que estar adaptando y a lo que nos adaptemos el día de hoy, posiblemente mañana sea obsoleto. Entonces, esta plataforma lo que me va a permitir es estar siempre con las últimas tendencias, basado en las últimas tendencias y pues aprovechar y sacar provecho sobre todo de estas plataformas. Viendo ya un poco el cómo funciona la plataforma de Mendix, aquí está nuevamente una línea en donde tenemos diferentes tipos de perfiles con diferentes niveles de experiencia. Entonces, la plataforma me va a permitir utilizar un lenguaje no code, por decirlo de alguna forma, en base a bloques muy simple, en donde no necesito una amplia experiencia acerca de programación. El software me va llevando de la mano y es muy entendible ya que lo programamos en base a bloques, diferentes estados, escenarios o condicionales. ¿Qué pasa si se cumple una característica? ¿A qué flujo me voy? Ese tipo de cuestiones van a ser muy, muy sencillas. Posteriormente voy a aplicar algo de low code si es que yo necesito ya programar o ajustar algunas cuestiones, dar de alta algunas variables o algunas entidades con diferentes características, o bien, ya como comentamos, si somos nosotros especialistas en la parte de programación, pues bueno, puedo yo tener una plataforma completamente abierta para poder hacer y deshacer lo que yo requiera. Tenemos prácticamente, y haciendo una analogía, a la izquierda un automóvil manual y a la derecha un automóvil automático, a la derecha un automóvil manual. Es decir, tenemos ambas opciones con la intención justamente de tener todos estos beneficios. Vamos a poder crear aplicaciones hasta 10 veces más rápido con el 70% menor de recursos. ¿A qué me refiero por recursos? Pues el tiempo principalmente que nosotros estamos invirtiendo y eso lo trasladaremos posteriormente a un costo. No necesitamos un expertise muy amplio y al final, pues esto permite expandir completamente las capacidades para poder crear lo que nosotros requerimos para soportar un proceso, un cliente o alguna aplicación dentro de nuestra industria.
Yendo hacia cómo funciona Mendix, trabaja sobre el proceso de desarrollo típico de aplicaciones, en donde tenemos, comenzando en la parte superior derecha, con la parte de la idea. Es decir, en este punto posiblemente no sabemos cómo va a ser la interfaz, cómo se va a ver, con qué colores, ese tipo de cuestiones, pero sí sabemos los requerimientos que debe cumplir y las necesidades que debe atacar. Ahí lo que generamos es toda una serie de historias, como las llamamos, basado en esta metodología Scrum, comentaré un poco más en un momento, en donde sabemos qué y quiénes tienen que resolver cada uno de los temas. Posteriormente, entramos ya en un proceso de desarrollo en donde aplicamos la plataforma de Mendix con los diferentes esquemas que tenemos para poder, como ustedes ven ahí, convertir las ideas en ya una lógica una lógica secuencial. Es decir, ahí tenemos estos bloques, los escenarios, con cada una de las variables ya involucradas. Pasamos a la parte de prueba, un proceso que también es muy simple de trabajar dentro de la aplicación para darle ya salida o la parte del deployment, donde ahí tenemos pues diferentes metodologías, alcances. Ahí ustedes están viendo pues algunas de las opciones, pero realmente pues es muy simple de trabajar para al final ir a la parte de la operación y poder monitorear todos estos datos y cómo funciona. Lo que tengo acá ahora son un par de documentos, información ya preparada y después pasaré a una aplicación ya creada para que ustedes puedan ver cómo se ve la interfaz, cómo funciona, pero bueno, ya a una escala un poco más grande con algunas variables, pero por ahora voy a entrar en este flujo a mencionar cómo pudiera funcionar o cómo está aplicando esta metodología. Yendo también en un esquema conceptual, así es como trabajamos. Mencionaba por ahí Edson, y bueno, a lo largo de la presentación, que la clave también de estas aplicaciones va a ser la capacidad de integrarnos con otros sistemas. Entonces, en la parte inferior ustedes ven algunas, solamente son algunas de las aplicaciones y conectores que tiene disponible Mendix. Realmente podemos conectarnos con cualquier sistema comercial que tenemos hoy en la industria y transportar esos datos para poder complementar y hacer nuestras aplicaciones. Posteriormente lo que haré, pues darle ya salida mediante pues, dispositivos móviles o cualquier tipo de aplicación que me permita interactuar con mis clientes. Aunque, ojo aquí, no necesariamente nuestros clientes significa o clientes o consumidores, puede ser inclusive una aplicación que se haga de manera interna y nuestros clientes sean internos. Eso también es algo que podemos trabajar y tenemos varios clientes que están funcionando de esa forma. Entonces, la forma en la que vamos a trabajar esta aplicación, yendo pues paso a paso dentro de estas aplicaciones, vamos a empezar por la parte de cómo comenzamos la idea, el desarrollo, el deploy y la operación. Yendo a la parte de la idea, el sistema trabaja mediante una metodología Scrum, en donde está completamente habilitada para trabajar de manera colaborativa. Yo lo que hago es generar un equipo de trabajo en donde doy permisos y roles muy particulares que me van a permitir en todo momento estar alineado con mi equipo de trabajo para poder saber quién está haciendo qué y en qué estatus se encuentra. Ahí ustedes ven algunas de las tareas y dice si está por realizarse, si está en progreso o si está terminada esa tarea. Y eso pues desde luego lo veo en la aplicación y me permite establecer quién trabaja qué cuestión. Ahí lo que ustedes están viendo, pues prácticamente es esa planeación y cómo se establecen esos conceptos para que ya, pues dentro de la parte de programación fuerte, cada quien tiene sus tareas dentro de este proceso y pues comencemos a generar justamente estos diagramas o workflows como los trabajamos dentro de la parte. A esto lo conocemos como entrar ya en la parte de desarrollo. Tenemos dos diferentes formas de trabajarlo mediante una plataforma en la nube, que es la parte de Mendix Studio, o bien una plataforma local que es Mendix Studio Pro. Ambas funcionan pues de la misma forma, con los mismos conceptos, mismas metodologías, pero bueno, pues ustedes saben las ventajas de colocar un sistema en la nube, los requerimientos y demás, podríamos nosotros estarlos brincando. Entonces, de esta forma yo tengo la plataforma que me va a permitir, observen, agregar de manera muy simple un flujo de trabajo. Arriba tengo todos los comandos y son escenarios condicionales, si son estados, si son condiciones que se van a estar agregando. Y también tengo yo la capacidad de generar todos estos interfaces o ya la cara con el cliente, ya sea que sea un dispositivo móvil
o una computadora o para lo que esté preparada su aplicación, tengo en la parte de la derecha pues toda una biblioteca en donde simplemente arrastro, suelto y se va construyendo esta aplicación. Aquí están algunos de los conectores, ya están listos para poder simplemente integrarlos. Estos son solamente algunos, por ejemplo, Google Maps, si ustedes quisieran agregar la ubicación de alguien que está levantando una solicitud de servicio, por ejemplo, simplemente lo colocan y se inserta. No es necesario configurar o hacer una programación adicional porque el software ya está preparado para ello. Acá ven algunas de las marcas que hoy están pues trabajando de manera más activas o los conectores más comunes. Y bueno, el software en todo momento me va asistiendo y me va llevando de la mano para decirme, tienes alguna inconsistencia en este punto, el nombre de tu variable está incorrecto, la característica de tu variable no es la adecuada para lo que tú estás trabajando, con vínculos, y nuevamente todo esto es de manera colaborativa. Vamos a hacer ahora la parte del deploy. Hay varias formas de hacerlo, varias formas de trabajarlo, dependiendo obviamente de la característica que ustedes estén buscando, el número de usuarios, qué característica es la que vamos a trabajar. Pero bueno, Mendix tiene la característica o la capacidad de trabajar bajo sus propios sistemas o con la característica de AWS, que me permite pues ya montar o sacar, digamos, este sistema productivo para que podamos utilizarlo en cualquiera de los dispositivos que ustedes estén pensando. Ahora, una aplicación que ustedes generan para escritorio, pues funciona exactamente para la parte celular. Ahí ustedes pueden estar switchando en la aplicación para ver cómo se ve principalmente la organización, la forma de operar o tras bambalinas, pues trabaja exactamente igual, pero la interfaz de usuario es la que ustedes pueden estar trabajando. El software pues también ya me arroja todas las características y alertas que yo puedo estar configurando, dependiendo nuevamente de lo que yo esté solicitando. Si voy a trabajar una aplicación para 100 usuarios, para 10,000 usuarios o para 1,000,000 de usuarios, pues no trabaja de manera distinta y el sistema me va advirtiendo qué uso tengo yo de CPU, de servidores, para poder pues también dimensionar y hacer sobre todo una inversión justificada, ¿no? En cualquier momento yo puedo brincar y esta es una solución que es escalable. En cualquier momento yo puedo subir las capacidades para más aplicaciones o para llegar o tener un alcance a una mayor cantidad de usuarios. Entonces, eso es algo que me permite hacer el sistema pues de manera muy simple. Para mostrarles cómo funciona, desde cero, ahora vimos el proceso general. Tengo yo aquí un ejemplo de cómo generar una aplicación en 5 minutos, desde cero. Obviamente es una aplicación simple, la intención no es como tal aplicación, sino mostrarles cuál es el flujo de trabajo, cuál es la lógica y cómo funciona esta característica. Entonces, observen, yo estoy trabajando ahora en el portal que es en línea y lo que vamos a hacer es trabajar, obtener, generar una aplicación desde un template. Ya hay varios establecidos en la plataforma que me van a permitir pues arrancar de manera mucho más rápida. Posteriormente, yo quiero utilizar archivos o una base de datos que tengo, por ejemplo, en un Excel, en un archivo Excel. Imaginemos que quiero hacer ahora un directorio, algo simple. Tengo la capacidad de cambiar pues colores de fondo, imágenes y algunos conceptos adicionales. El software genera esta plantilla o mi primer proyecto y lo que hago simplemente es basarme en un archivo de Excel en donde posteriormente el software me va a decir coloca o arrastra simplemente el archivo de Excel con la capacidad de tener múltiples pestañas o tabs dentro de este archivo. El software lo va a inferir y lo va a interpretar de manera automática. Observen cómo simplemente arrastro, suelto, el software procesa la información y lo que voy a tener es el reconocimiento de no nada más toda la información, sino el tipo de variable que vamos a agregar, si es una variable string o integer, dependiendo de qué es la que yo requiera, así como las columnas y los tabs que yo estoy estableciendo en mi archivo. Entonces, esto se vuelve muy simple porque también el reuso de información es algo muy importante. Observen aquí, importamos la información, pasamos de la etapa de la idea, ahora sí, hacia el desarrollo, en donde ya tenemos en la plataforma, pues cada una de las variables, observen con el tipo de variable específica que necesitamos nosotros utilizar, y posteriormente lo que vamos a hacer ahora es crear o generar nuestra pequeña interfaz de usuario. En la parte de la derecha, pues ustedes ven contenedores, cajas, en donde a mí me permite el software simplemente arrastrar, soltar, y este es un ejemplo, bueno, de la base de datos en donde yo puedo, observen, buscar, ya el software agrega los campos necesarios,
o inclusive agregar nuevos, editarlos o borrarlos, ya está completamente precargado, que vino o provino toda esta información de un simple archivo de Excel. Eso es algo que hay que mencionar, porque bueno, hoy las aplicaciones y las bases de datos pues prácticamente o funcionan bajo una aplicación de Excel o me permiten exportar todos estos datos hacia este formato. Entonces, acá lo que vamos a hacer simplemente es seguir el proceso de desarrollo para poder ya sea utilizar esta información o seguir complementándola. Entonces, lo que me permite acá, pues es simplemente arrastrar esta información, comenzar a generar, ahí ustedes ven como dice Home, ahí es en donde ya vendrá pues la información y las características que ustedes deseen. Esta, por ejemplo, es una aplicación para un call center o puede ser para un director telefónico o cualquier característica que ustedes deseen. Y simplemente arrastraremos y soltaremos. Eso es algo muy, muy útil porque me permite tomar ventaja de lo que ya está precargado y simplemente hacer alguna configuración, modificación muy rápida. Entonces ahí ustedes ven a manera de templates lo que pueden ustedes estar utilizando, ya sea bloques, listas, botones, imágenes, integradores, como mencionábamos, de algunas otras aplicaciones. Y simplemente aquí voy a vincular este formato o este cuadro que nosotros acabamos de agregar con la base de datos de contactos, de tal forma que ya automáticamente el software pues va a entender que en lugar de que sea un ítem o una característica de la lista, pues será el nombre del contacto, el teléfono, la dirección y las variables que yo he agregado, como ustedes ven en este punto. Entonces, se vuelve muy simple trabajar con la aplicación. Como ven, hasta este momento no hemos agregado una sola línea de código. Se vuelve realmente muy simple de generar nuestras propias aplicaciones. Esto es algo que ustedes pueden, pues inclusive, probar de manera muy, muy simple y comenzar a generar aplicaciones de manera muy, muy rápida con las características y la gran ventaja de que estamos trabajando, recuerden, en un ambiente colaborativo. Un grupo de trabajo puede estar trabajando sobre la misma aplicación con tareas muy particulares y pues bueno, de esta forma los tiempos de desarrollo se van a reducir de manera muy, muy importante. N cantidad de páginas, N cantidad de variables podemos ingresar. Ahora les mostraré un ejemplo ya pues bastante más complejo en donde tenemos muchas más variables, workflows de trabajo, interfaces dependiendo de quiénes estén entrando, pero bueno, esta es la metodología que se utiliza para poder desarrollar una aplicación desde cero y de manera pues muy simple dentro de la plataforma. Finalmente, lo que vamos a hacer es, en la parte superior, ahí ven ustedes cómo estamos trabajando bajo la plataforma o la opción hacia computadora. Podría ser una tablet o un celular, que nuevamente ahí lo que tendremos, pues nada más es el cambio del área de trabajo, que es justamente la que verá el usuario final, pues para asegurarnos de que está todo correctamente posicionado y como tal la distribución de estas aplicaciones. La base de datos es algo que genera internamente Mendix, que me permite reutilizar toda la información. Y pues bueno, si existe la necesidad, desde luego yo me puedo conectar con cualquier otro sistema o base de datos para poder intercambiar información, pero de manera predeterminada, pues ya el software me permite tomar ventaja de esto y hacer esa propia base de datos. Entonces, cuando yo genere esta aplicación o la lance o la ponga ya en productivo, bueno, cualquier persona podrá ingresar y agregar o eliminar, con los permisos necesarios, claro, personas o información dentro de esta aplicación. Entonces, voy a hacer acá una pausa y voy a brincar hacia la plataforma de Mendix para que ustedes vean cómo funciona. Esta es una aplicación que ya tenemos nosotros desarrollada, sobre la cual estamos trabajando. Para ello hay un equipo. ¿Cómo funciona esta parte? Bueno, yo voy a ir aquí a nuestra plataforma. Si ustedes ven acá es simplemente un explorador. Estoy trabajando con la aplicación en la web, en donde yo tengo todos los proyectos que nosotros estamos trabajando. Puedo tener N cantidad de proyectos activos y lo que vamos a hacer es generar un equipo de trabajo. Aquí nombramos a un líder de proyecto con la metodología Scrum, observen, y yo puedo agregar tantos usuarios o colaboradores como yo lo requiera, de tal forma que hay roles bien definidos y características y permisos, pues obviamente para poder gestionar toda esta información. Lo primero que haremos, aquí tengo cargada pues todas las historias que necesitamos y observen aquí en donde nosotros vamos priorizando cuáles son más críticas y cuáles se deben cumplir, cuáles están completas, cuáles están en ejecución. Por aquí ven, por ejemplo, en la 5.5, es una tarea que yo estoy ejecutando, que estoy desarrollando
y en cuanto yo la termine, me aseguro mediante este proceso de prueba que funciona, pues simplemente cambio el estatus de en progreso o en ejecución a completo. Y de esta forma tengo una notificación hacia el líder de proyecto de que las tareas se están completando. Entonces, así es como nosotros vamos avanzando en este proceso y se vuelve muy simple la administración y la capacidad de colaborar dentro de estas aplicaciones. Ahora, esta aplicación, regreso nuevamente por acá, pues esto vemos el dominio del modelo o las variables. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior, pues simplemente teníamos un cuadrito azul y un segundo que estaba vinculado al tab o a la segunda pestaña? Bueno, aquí lo que vemos ya son un montón de variables que nosotros hemos agregado porque esta plataforma está pensada, por ejemplo, para dar soporte a los clientes, que un cliente puede ingresar si tiene algún problema, particularmente con equipos de cómputo y demás, pues pueda levantar una solicitud de servicio y el mismo sistema pueda asignar esas variables o esas características a las personas encargadas o responsables para solucionar ese problema. Ahora les voy a mostrar. Entonces, una vez que desarrollamos, bueno, pues por aquí tengo cada una de las variables, es el primer paso. Nuestro segundo paso, pues, es generar, pues, cuáles son los workflows o los flujos de trabajo que nosotros vamos a estar utilizando, en donde, desde crear un nuevo usuario, ¿no? Yo quiero crear un nuevo usuario, lo voy a registrar o lo voy a escribir en la base de datos y después entro a un microflujo, como ustedes ven, y nuevamente no he hecho una sola captura de programación en código, en línea de código, es pura y meramente bloques lo que yo estoy insertando, en donde tengo también escenarios condicionales. ¿Todo está bien? Sí, todo, o hay algún problema. Entonces aquí el mismo software pues me lleva a otro microflujo. Si hay algún problema, pues bueno, desde que despliegue este mensaje de contacta a tu administrador o me regrese a la pantalla de inicio, o bueno, dependiendo cuál sea el problema, o bien, si todo está correcto, inyecta ese valor en la base de datos. Y así es como seguimos el proceso. Esto, pues, lo que tiene como pantalla final o la interfaz hacia el usuario, este es un ejemplo, por ejemplo, para la parte de incidencias, en donde aquí ven ustedes desde la parte de fotografía, me interesa que cuando yo entro a mi perfil, pues aparezca mi nombre, mi fotografía, a lo mejor las características, y después cada uno de estos bloques, como ustedes ven, está ligado hacia o alguna base de datos, alguna variable o a un microflujo. De tal forma que cuando yo doy clic en completar o en siguiente o en imagen, pues el software me va ayudando a seguir estas características. Entonces, regresando a la aplicación para que ustedes puedan ver cómo funciona, aquí hemos colocado algunas imágenes, obviamente, demostrativas y demás, pero observen cómo en la parte de la derecha yo estoy entrando ahora como administrador, tengo la capacidad de filtrar, bueno, si soy un cliente, si soy un empleado, si soy alguien anónimo que está entrando a la plataforma, un manager o soy de servicio técnico. Entonces, yo como usuario o como cliente, observen cómo puedo entrar a la plataforma y aquí tengo yo una pantalla inicial en donde tengo pues mis créditos, lo que he ordenado, lo que he comprado, el esquema de mi suscripción, todo esto claramente es demostrativo, estamos agregando imágenes y valores demostrativos para poder hacer esta presentación. Y bueno, aquí yo puedo ver cuáles son mis créditos, cuáles son las órdenes o las compras que yo he hecho, la suscripción, cuándo caduca, etcétera. Y bueno, puedo estar observando toda la información. Lo importante aquí es que cuando este usuario levanta, si compra algo, pues obviamente voy a poder tener esa trazabilidad de qué está comprando y cuándo tenemos que entregar, por ejemplo. O si levantan alguna orden de servicio porque tenemos algún problema, pues bueno, lo que yo necesito entrar es, por ejemplo, ahora como un manager. Imaginemos que yo soy el manager de un equipo de soporte que me interesa estar visualizando todas las órdenes que se van generando. Aquí tengo este dashboard, como ustedes ven, tenemos un indicador de cuántas están completas, en cuántos días, el porcentaje, tengo toda la trazabilidad de estas aplicaciones, así como de las compras que se van generando. Observen, aquí Michael ha comprado un equipo, celular, computadora, lo que sea, o ha levantado una solicitud de servicio, o como mencionaban hace un momento, ha levantado una solicitud para un crédito, por ejemplo. ¿Cuándo se hizo? Estos datos, pues es algo que se personaliza y se ajusta a lo que ustedes requieran, justamente. Y bueno, voy a ir a la parte del servicio para que ustedes puedan ver cómo pudiera llegar a funcionar también esta aplicación. ¿Se acuerdan del conector, por ejemplo, con Google, la parte de mapas? Pues simplemente la arrastro, la suelto y el software aquí me dice, bueno, se ha levantado una solicitud de servicio.
es un reemplazo o es nuevamente apegándome a la parte o los ejemplos que daban hace un momento, se debe de llamar o entregar o enviar una tarjeta de crédito o alguna cuestión adicional. Bueno, ¿en dónde se hizo esa solicitud y a quién se le asignó esa tarea? Por ejemplo, aquí a María se le asignó esa tarea en tal fecha, lo cual me permite saber si está completo, si está en progreso o si no está asignada esa característica. De tal forma que yo puedo ver aquí, observen cuáles son las tareas pues que se están registrando. Y esta aplicación, como vimos, tiene tanto pues una aplicación hacia el usuario final o hacia mi cliente, pero también está funcionando muy bien para de manera interna colaborar perdón, y administrar pues todas estas características. Entonces, este es un ejemplo de una aplicación que nosotros tenemos, en donde tenemos diferentes perfiles, diferentes características, diferentes usuarios que van a estar entrando a esta aplicación y desde luego pues todo esto se personaliza. Ahora en realidad no estamos, o tenemos aquí la imagen como mencionábamos, quién es el usuario, el nombre, yo puedo modificar, guardar, hacer algún cambio porque estoy entrando como pues como administrador, o bien puedo salir de la plataforma, ir hacia el home, como bueno, normalmente funciona esta característica. Aquí tengo también la opción, como soy el administrador, de ver la versión en móvil, de tal forma que, bueno, si yo estoy trabajando todavía de manera interna o no lo he yo todavía publicado, de tal forma que si estoy conectado en mi equipo celular a esta aplicación, pues bueno, yo puedo escanear ese código QR y ver pues cómo estaría funcionando, cómo se vería dentro de esta aplicación. Entonces, como ven, es muy fácil de trabajar esta aplicación. Trabajamos completamente bajo parámetros, como mencionamos, de low code, no generamos absolutamente ninguna línea de código, trabajamos en base a bloques, muy simple, se adapta completamente al nivel de experiencia que tenga cada uno de los usuarios que va a comenzar a desarrollar aplicaciones. Y pues bueno, aquí algunos de los clientes que están utilizando en los diferentes sectores. Mendix es una plataforma muy flexible, completamente abierta, que pues me permite trabajar desde catálogos de partes o aplicaciones para mi cliente final que no tenga nada que ver con la parte de banca o finanzas, o bien este es uno de los sectores que pues más utiliza la plataforma para poder pues justamente desarrollar aplicaciones de manera pues rápida. Esa va a ser justamente una de los diferenciadores. Entonces, bueno, pues de esta forma lo que hacemos es crear aplicaciones de manera muy rápida, pasando por el proceso de desarrollo típico de aplicaciones, como lo vimos, con metodologías ya sentadas y basadas, como por ejemplo la metodología ágil o metodología Scrum, que no solamente me permite colaborar, la plataforma está hecha sobre un entorno colaborativo. Entonces, un equipo de trabajo es muy fácil que trabajen en conjunto para poder desarrollar este tipo de aplicaciones. Entonces, de esta forma, pues bueno, yo puedo, como veíamos hace un momento, pues disminuir mis tiempos de desarrollo, permitir que la programación y generación de aplicaciones sea mucho más rápida porque se adapta a diferentes niveles de expertise, es muy fácil de aprender, muy fácil de utilizar y pues es un sistema completamente escalable, ¿no? Ya sea hacia el nivel de aplicaciones que estamos generando o a la cantidad de usuarios que nosotros queremos llegar, es un sistema que se adapta perfectamente. Entonces, bueno, de esta forma, espero que en 20, 25 minutos haya podido darles una idea muy buena de qué es lo que hace Mendix, cómo funciona. Desde luego, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, pues no duden en contactarnos para que podamos hacer una sesión ya particular de un poco más de tiempo y pues podamos explicarles los detalles. Igual les dejo. Bien, perfecto. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias, Franco, por la presentación. Y para avanzar, voy a hacer no sé si puedes dejar de compartir pantalla, por favor, Franco. Y para ya ir cerrando nuestro evento, algunas reflexiones importantes. Por ejemplo, la siguiente. Como verdad incómoda, ¿cierto? Podemos presentar las siguientes noticias relevantes. Ahora hace poco, ¿cierto? A comienzo de año apareció una proyección del Banco Internacional de Desarrollo
que dice que la carrera de programación será la más demandada en el mercado laboral 2021, pero lo preocupante, fíjense en lo que dice abajo. Dice, según los cálculos del BID, se requerirá 1.2 millones de programadores de software para suplir la demanda en este campo solo en América Latina. Es decir, hay una tremenda escasez de mano de obra para programar. Eso es un dato duro. Y el otro dato duro es que hoy en día todos los millennials, toda la gente con las nuevas formas de trabajo, ¿cierto? Genera este síntoma. Informática sigue siendo una de las carreras con más abandono. Entonces, por un lado hay una tremenda escasez y por un lado tenemos que los programadores se están moviendo de empresa a empresa al antojo más de ellos a que el control que la empresa pueda hacer sobre esos recursos humanos. Y esto es una tremenda oportunidad para comenzar a invertir y no tener una dependencia tan mortal muchas veces, ¿cierto?, de una mano de obra de programación que eventualmente tengo a muy duras penas hoy día, pero que quizás mañana no tenga forma de retener ese talento. ¿Qué voy a hacer entonces? Por eso la estrategia low code es clave en comenzar desde ya, y Gartner Group es muy claro, lo sitúa acá están todas las tendencias de alto impacto, las nuevas tendencias informáticas de alto impacto, y Gartner Group sitúa como una de las más prioritarias y más inmediatas el tema low code. Y cuando nosotros vimos esto, fuimos al mercado, vimos que Mendix, según Gartner Group, es el número 1 indiscutido por muchos años en esta plataforma, y a partir de eso creemos que aporta mucho valor para las compañías poder comenzar a adoptar este tipo de estrategias que no son solamente una plataforma tecnológica, sino que es un cambio cultural de cómo el área de negocios con el área informática comienzan a tener una mayor sinergia y un mayor vinculamiento. Bien, con esto damos por finalizado. Agradecemos mucho el tiempo a cada uno de ustedes. Nos extendimos un poquito más, pero preferimos mostrar un poquito de profundidad en la demo de Mendix, y estamos totalmente disponibles para conversar con cada uno de ustedes su estrategia, ver el enfoque no solamente de adopción tecnológica, sino que también de cambio transformacional, como decía bien Jorge Macías. Así que estamos totalmente disponibles y a partir de ahora comenzamos a hacer una labor de cabildeo y evangelización en México y Centroamérica y por supuesto en gran parte de América Latina también. Muchas gracias Alex, muchas gracias Jorge, Franco, muy buenas presentaciones y esperamos haber aportado a la industria de software en estos países que van a requerir un apoyo muy fuerte y, como decíamos, software que construye software pasa a ser uno de los imperativos y que ya Gartner Group está empujando como una de las grandes tendencias aquí y ahora hacia el futuro. Muchas gracias a todos, hasta la próxima.